Esta semana el dólar estadounidense tiene datos que sí pueden mover fuerte el mercado. Da igual si operas Forex, cripto, índices o futuros. Cuando el dólar se mueve, todo lo demás se mueve con él. En este video vamos a ver qué noticias vienen, a qué hora salen y qué efecto pueden tener en el mercado. Sin ruido, sin exageraciones, vamos al punto. Si este tipo de análisis te aporta claridad, quédate hasta el final. Lunes 9 de febrero, sin noticias fuertes del dólar. El lunes es un día tranquilo para el dólar, no hay datos macroeconómicos importantes, así que normalmente el mercado se mueve más por técnico que por noticias. Es un buen día para observar estructura, no para forzar operaciones. Martes 10 de febrero es el inicio del movimiento real. A las 7:15 de la mañana, hora Ciudad de México, tenemos el informe ADP de empleo. Este es el primer dato importante de la semana. El ADP nos dice cuántos empleos se crearon en el sector privado de Estados Unidos. No es el dato más fuerte, pero sirve como adelanto de lo que podría pasar con el empleo. Piénsalo así, más gente trabajando significa que la economía va bien y cuando la economía va bien el dólar suele subir. Si el dato muestra menos empleos, el mensaje es que la economía se está frenando y ahí el dólar normalmente se debilita. Afecta principalmente Forex, índices y criptos si hay sorpresa. A las 7:30 de la mañana tenemos las ventas minoristas. Este dato nos dice algo muy sencillo, si la gente está gastando dinero o no. Y cuando la gente gasta, la economía se ve fuerte. Aquí la lectura es muy sencilla. Si las ventas salen fuertes, significa que la gente está gastando dinero, que la economía se ve sólida y eso normalmente apoya al dólar. Pero si las ventas salen más débiles de lo esperado, el mensaje es que el consumo se está frenando, la economía pierde fuerza y el dólar suele debilitarse. Este es un dato que sí puede generar movimiento real, sobre todo cuando sorprende al mercado. Quédate muy atento porque más adelante te voy a explicar cómo puedes usar estas noticias a tu favor si eres trader sin necesidad de adivinar ni operar a ciegas. Miércoles 11 de febrero. Tenemos el día más importante de la semana. A las 7:30 de la mañana, recuerden, hora Ciudad de México, tenemos el reporte de empleo de Estados Unidos. Aquí salen varios datos al mismo tiempo y son clave. Nóminas no agrícolas, tasas de desempleo, salarios, ingresos por hora. Este reporte es uno de los que más mueve el dólar en todo el mes. Aquí el mercado ve si la economía de Estados Unidos está fuerte o se está enfriando. Aquí la idea es muy simple. Si vemos más empleo y además mejores salarios, el mercado entiende que la economía está fuerte, que hay poder de consumo y eso normalmente le da fuerza al dólar. Pero si el reporte muestra menos empleo o un deterioro en los salarios, la lectura es que la economía se está enfriando y en ese escenario el dólar suele debilitarse. Este día no es para entrar a lo loco, aquí vemos movimientos rápidos, falsas rupturas y mucha volatilidad. Una frase es, el trader rentable no intenta adivinar el dato, espera que el mercado le muestre claramente qué quiere hacer. 9:30 de la mañana tenemos los inventarios de petróleo. Este dato nos dice cuánta cantidad de petróleo hay disponible. Si hay demasiado petróleo, el precio suele bajar y esto también puede influir en la inflación y en el dólar. Impacta petróleo, dólar con dólar canadiense, inflación futura y sentimiento de mercado. El jueves 12 de febrero tenemos las solicitudes de desempleo. Este es un dato semanal, nos muestra cuántas personas están pidiendo apoyo por desempleo. Lo tenemos a las 7:30 de la mañana. Las solicitudes de desempleo funcionan como un termómetro semanal. Cuando bajan, confirman fortaleza en el empleo y apoyo para el dólar. Cuando suben, alertan sobre un posible enfriamiento económico. No suele ser un dato explosivo, pero sí muy útil para confirmar el sesgo del mercado. Viernes 13 de febrero. Otro día clave. 7:30 de la mañana tenemos la inflación CPI. Este es, sin exagerar, uno de los datos más importantes del mes.
Aquí el mercado ve si los precios siguen subiendo o si la inflación se está calmando. Aquí la lógica es muy simple. Si la inflación sale alta, la Reserva Federal no tiene prisa por bajar las tasas de interés y eso normalmente le da fuerza al dólar. Pero si la inflación sale más baja, el mercado empieza a pensar en un posible alivio en las tasas y en ese escenario el dólar suele debilitarse. Este dato mueve Forex, índices, oro, criptomonedas, todo. La inflación no mueve velas, mueve decisiones de bancos centrales. Déjame en los comentarios qué dato crees que va a mover más el mercado esta semana, el empleo o la inflación. Te leo. ¿Cómo usar estas noticias como trader? Las noticias no son para apostar, son para entender el contexto. Evitar entrar justo en la publicación. Observa reacción, no el número. Usa la noticia para confirmar o descartar tu análisis. Muchas pérdidas vienen por operar sin saber qué día es y qué dato sale. No te vayas todavía, en un minuto te voy a dejar todo el calendario clave resumido para que sepas exactamente cuándo tener cuidado. Y si este análisis te ayudó a entender mejor la semana, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí la idea es ayudarte a operar con claridad, no con miedo. Recapitulación final, noticias claves del dólar. Recuerden, esto es hora Ciudad de México. Antes de cerrar el video vamos a hacer una recapitulación rápida de las noticias más importantes del dólar esta semana para que las tengas bien claras. Martes 10 de febrero. El martes arrancamos con dos datos importantes. 7:15 de la mañana tenemos el empleo ADP, nos da una idea de cómo viene el mercado laboral antes del dato fuerte. A las 7:30 de la mañana tenemos las ventas minoristas. Nos dicen si el consumidor está gastando o no y pueden generar movimiento real si sorprenden. Miércoles 11 de febrero, el día más importante. El miércoles sin duda el día clave de la semana. 7:30 de la mañana tenemos el reporte de empleo de Estados Unidos, nóminas no agrícolas, tasas de desempleo, salarios. Este es el dato que más mueve al dólar, a Forex, índices, oro y criptomonedas. 9:30 de la mañana tenemos inventarios de petróleo, impactan al petróleo y pueden influir en inflación y en el dólar de forma indirecta. Jueves 12 de febrero. A las 7:30 de la mañana tenemos las solicitudes de desempleo. No suele ser explosivo, pero es clave para confirmar si el mercado laboral sigue fuerte o empieza a enfriarse. Viernes 13 de febrero. Y cerramos la semana con otro dato muy importante. A las 7:30 de la mañana, inflación CPI, uno de los datos más importantes del mes. Puede mover todos los mercados porque influye directamente en las decisiones de tasas de la Reserva Federal. Y si sientes que todavía operas sin un plan claro, en el programa FBN trabajamos justo esto. Te llevo paso a paso desde entender el mercado hasta saber cuándo sí entrar y cuándo no. Te dejo la información en la descripción. Recuerda esto, el mercado no se mueve por suerte, se mueve por expectativas. Y entender las noticias es entender por qué el precio hace lo que hace. En el próximo video te explicaré cómo ejecuté un trade en el dólar JPY después de una noticia de alto impacto. Tradea y duerme.